Aprovechando este momento que tenemos para estar todas reunidas, vamos a hablar un poquito del recorrido lector que hicimos durante el año, en primero y en segundo, la unidad pedagógica. Por ahí podemos hacer un repaso primero de la planificación anual, cuáles son los proyectos que pudieron llevar a cabo, cuáles no, qué problemitas tuvieron con algunos, cómo les fue con cada uno de ellos, para después por ahí pensar un poquito, empezar a pensar en la planificación anual para el año que viene. Muchas de ustedes van a volver a tener primero, algunas van a continuar en segundo con sus mismos alumnos y estaría bueno en febrero poder hacer un recorrido lector, pensar en la progresión de la lectura. En este momento vamos a enfocarnos solamente en la lectura, ¿sí? ¿Qué se leyó en cada uno de los proyectos? Las situaciones habituales. Ustedes mencionaron antes el teatro leído, que es algo que hace 2 años que se viene llevando a cabo en la escuela, pero también hay otras situaciones habituales que se hacen en la escuela y que se hacen desde hace muchísimo tiempo, como el uso de la biblioteca del aula y también la lectura de novelas, que veo que tienen varias novelas que son las que leyeron con los nenes, podemos hablar un poquito de eso también. Así que si les parece, empezamos primero con la planificación, si quieren las señas de primero, bueno, que es lo que se leyó, y después pasamos con segundo. Bueno, nosotras en primero empezamos el trabajo este año con poemas que se cantan. El propósito era que los nenes puedan recitar los poemas que íbamos aprendiendo y además buscar palabras seguras. Después seguimos con cuentos clásicos. Nuestro propósito con los cuentos clásicos era una reescritura de un cuento elegido por los nenes, con escritura delegada, donde ellos nos iban a dictar y nosotros íbamos a escribir y después obviamente íbamos a ir haciendo los acuerdos, los borradores, volver sobre la escritura. Y para poder hacerlo usamos muchos afiches, sí, donde registramos los personajes, primero el nombre del cuento, personajes, características, Principios y finales del cuento, lectura, Nati, porque como estamos por ahí haciendo más foco sobre lo que se leyó, los textos clásicos los leíste vos. ¿Cómo fue el tema? Por ejemplo, tanto en el cancionero como en los cuentos clásicos, ¿cómo fuiste llevando a cabo las situaciones de lectura, tanto a través tuyo como los momentos en los cuales los nenes leyeron solos? Sí, siempre las situaciones de lectura fueron por parte del docente. ¿En ambos? En ambos. ¿En el cancionero también? En el cancionero, una vez que ellos las fueron aprendiendo, ya ellos me seguían con el dedo cuando íbamos leyendo. Ellos tenían su copia, teníamos en el afiche grande el poema que se cantaba y íbamos siguiendo con el dedo. ¿Y hubo momentos en los cuales tuvieron que buscar en los versos? Sí, iban buscando partes específicas o iban buscando frases o palabras que se repetían, palabras que sonaban igual, ¿sí? Rimas. Pero iban ellos, por eso poníamos el afiche en el pizarrón y ellos iban leyendo con el dedo, buscando, cada uno en su texto y además en el pizarrón. Sí, y ahí iban buscando donde decía la palabra que teníamos que necesitábamos, digamos, en ese momento. Sí, con la dificultad que eso tiene, porque pueden saber el verso de memoria, pueden saber que dice, pero no en las partes. Desde dónde hasta dónde dice, claro. y buscábamos una palabra. Entonces ahí sí estaban leyendo por sí solos los nenes. Sí. Y hubo alguna situación, por ejemplo, cuando se leían los cuentos clásicos, en algún momento tuvieron que buscar el título del libro, y si hubo momentos en los cuales ellos pudieron leer solitos. Pasajes en donde había diálogos, por ejemplo, en Blancanieves y los 5 enanitos, en donde está el diálogo de los enanitos, donde dicen quién se sentó en mi sillita, quién usó mi platito. En ese momento sí, porque buscábamos palabras específicas como sillita, platito. Bueno, otra de las cuestiones que trabajamos en nuestra planificación anual fue seguir un personaje prototípico. Este año elegimos trabajar con gatos. Acá en la biblioteca tenemos varios cuentos con gatos, Mateo y su gato rojo, Sixto Seicenas, Carlota en miniatura también lo trabajamos acá, y El gato con botas, que además fue la obra que leímos para el teatro leído. El criterio fue poder trabajar con un personaje prototípico, son cuentos que en la biblioteca los tenemos, o sea que es fácil para nosotras acceder a ellos, y no es la primera vez que trabajamos con un personaje prototípico, ya hemos trabajado con otros. Este año, por cuestiones didácticas, elegimos trabajar con gatos, además por la experiencia de otras compañeras que ya también lo han hecho, pero hemos trabajado otros, hicimos la secuencia de lobos, también de brujas, sapos,
Sapos en segundo hicieron, ¿no? Sí. Este año también. No, villanos. Ah, El villanos. año pasado primero hicimos Sapos. sapos. Ah, Sapos el el año año pasado pasado hicieron villanos. ustedes. Está bien. Y alguna situación de lectura que se les haya planteado a los chicos para escribir, porque esos cuentos con gatos los leíste todos vos, los leyeron Sí, ustedes. los Laura. leímos nosotros. No había un ejemplar para cada uno, no les entregamos nosotros porque era seguir varios cuentos con gatos. Entonces, no. ¿Y a no todos los elegimos leyeron uno. una sola vez o hubo necesidad en algún momento de volver sobre un texto? No, para quizás una cuando situación? nosotros leemos el cuento, tenés que volver a alguna frase o algo que les haya sido de interés al alumno, entonces sí, volvemos. ¿Dónde decía? ¿Se acuerdan dónde decían? ¿En qué parte del libro? Ellos te van diciendo, adelante, en el medio o al final. Entonces abríamos el libro y volvíamos a releer esa parte para En el buscar eso intercambio significativo, posterior. claro, eso significativo que a ellos les interesaba. Pero ¿Y no hubo algún producto final que tenga alguna situación de escritura o de lectura? Era la galería. Ah, La la galería de galería. gatos. La galería. Claro, nosotros hicimos un cuadro comparativo donde poníamos el personaje, sí, cada uno de los gatos con su nombre respectivo y la característica de cada uno, cómo era. Después comparamos cómo son esos gatos, si eran iguales en todos o no. Entonces íbamos sacando ahí las diferencias. Las diferencias. Sí. Los chicos Pero eso pusieron- era con escritura delegada, nosotras en una ficha en el pizarrón, lo que los alumnos nos iban diciendo. Está muy bien. Sí. Chicas, ustedes cuéntenos ahora qué cosas se propusieron en cuanto a lo que tiene que ver con la planificación del segundo año. Háganos un punteo de los proyectos que tenían plasmados. Bueno, nosotros distribuimos a lo largo del año diferentes proyectos con el que comenzamos, por ejemplo, a conseguir un autor, con a Andersen en este caso. Seleccionamos 4 textos de Andersen, Patito Feo, Soldadito de Plomo. Soldadito de Plomo, La El traje princesa nuevo y el del guisante. emperador, La princesa y el guisante. Después vamos describiendo qué seleccionamos. El propósito de este era la reescritura de un Sí. cuento, ¿sí? Para ver la particularidad del autor, ¿no? Cómo escribía el autor. Porque Andersen. trabajábamos con la biografía, trabajamos con la biografía del Trabajamos con la autor también. biografía, de que ellos puedan encontrar esa particularidad en los cuentos de La en manera de cuanto a escribir, la la manera de manera de escribir escribir, claro. de cómo la sociedad ve de cómo la sociedad ve a esos personajes las cosas que le pasan. Patito Feo, que lo ven como un patito feo, el soldadito de plomo, el que le faltaba la pierna, la princesa y el Eso guisante. es algo recurrente es en el algo autor. en el autor, es algo recurrente. ¿Cómo Eso la- y los Y chicos el sociedad traje nuevo del toma emperador, lo que el ve. emperador se lo veía como tonto por Sí. esta cuestión de que fue ¿Cómo engañado. cómo toma la sociedad a eso que le está pasando? De cómo ve la sociedad a eso que le está pasando. El traje nuevo del emperador, esto de que todos veían que no había un traje, pero nadie se animaba a decirle de que no había un traje. Hasta que un niño le dijo, con su simpleza e inocencia, le dijo, está desnudo, no tiene nada. Entonces ahí como que hicieron hincapié, pero siguieron en esa situación de que nadie veía, por miedo a decirlo, ¿no? Porque es como que uno lo dijo y todos lo creyeron y se siguió haciendo eso, ¿no? Bueno, acá hicimos las lecturas nosotras. Después Y la selección de cuál iban a reescribir, la reescritura, ¿fue contado al docente? no, fue una vez seleccionado, que en este caso fue Patito Feo. ¿Seleccionaron Tra- ellos? ¿O ustedes ya En tenían...? conjunto ya lo teníamos pensado, pero fue uno de los textos que más también les gustó a Sí, ellos. a diferencia de Ivana, por ejemplo, yo hice una reescritura de A2 en pareja y ellos seleccionaban lo que trataba yo de que no sea repetitivo, ¿no? No todos, Patito Feo, no todos el Soldadito de Plomo, porque creo que fueron los que más gustaron, Patito Feo y el Soldadito de Plomo creo que fue los que más No, gustaron. en mi caso, en mi grupo, Patito Feo, y trabajaron en grupos de 5, 4, 5 más o menos, para la reescritura. Ellos tenían, igualmente yo ya había sacado algunos pasajes, algunas copias para que puedan volver a Otra ciertas vez partes sobre que el- hubo tenían que necesidad estar en de la volver a leer escritura. varias veces el Sí, texto antes de para reescribir. que puedan organizar ellos cómo comenzar, cómo Hubo como un finalizar. plan de escritura Claro, antes de sí. enfrentarse al Una- texto. Acuerdos. Textualizamos eso en un afiche para ver qué no debía faltar, qué personajes debían estar, qué trama tenía que estar contada. Continuamos con el trabajo con poemas y en este caso habíamos seleccionado Sol Loco de Marilena Walsh. Que son limericks. Que los limericks son textos versificados, ¿sí? Que tienen 5 versos que riman.
¿Les comparto uno, chicas? Dale. Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca es loca. Particularidades que tienen además es que tienen versos que riman. Por ejemplo, en todos, cada uno de ellos, el primero, el segundo y el quinto riman y el tercero y el cuarto por otro lado. De la novela, ¿no? Sí. Cuando seleccionamos qué vamos a leer durante el año, yo creo que lo hacemos en forma cooperativa, ¿no? Somos un grupo que compartimos la unidad pedagógica hace tiempo y cuando a la hora de planificar y elegir no solo los libros de la secuencia o de la novela, lo hacemos en forma conjunta, ¿no? Compartimos esto de qué leímos y qué vamos a leer, qué nos gustó, ¿no? Y qué no nos gustó, qué volveríamos a leer y también nos recomendamos y como que vamos incorporando diferentes libros a nuestro corpus de... Por ejemplo, este es nuestro corpus de novelas que vamos leyendo desde hace tiempo y que compartimos, ¿sí? Así, Alicia, Dylan Kifke, Pinocho, Frin, Las Brujas, Charlie la fábrica de chocolate, El gran gigante bonachón, Dani el campeón del mundo, Matilda, ¿sí? Este año nosotros como maestras de segundo elegimos seguir con Roald Dahl, El gran gigante bonachón, pero en primero habíamos seleccionado Dani el campeón del mundo, ¿sí? Si bien no son libros que se relacionan entre sí, no es una historia que continúa, tiene la particularidad del escritor de algunas cosas que sí comparte como aspectos familiares que le pasaron tanto a Dani como al gran gigante bonachón. Si yo tuviera que elegir entre ellos dos como una selección personal, diría que este se llevó mi corazón. Tiene muchas cosas que le pasan a Sophie, que es una huérfana, ¿sí? Los nenes se engancharon mucho con la trama, con todas las cosas que le pasan a Sophie y al gigante. Son 9 gigantes que aparecen, ¿sí? Con diferentes nombres y nombres muy llamativos, ¿sí? El rompenueces, el tragamofletes, el chupasangre y el gran gigante bonachón tiene la particularidad de que habla un poco extraño, con las palabras medias mezcladas. Si quieren les comparto un pedacito como para que vean cómo hablaba el gran gigante, pero no trabajamos. Cada guisante humano es vivoso y diferente. Unos son sucutruculentos y otros son esplanterosos. Los sudaneses están llenos de esplatorosidades. Ningún gigante come sudaneses nunca. En primero leímos Dani el campeón del mundo de Roald Dahl. Particularmente lo que me pasó a mí es que hay algunos capítulos, es un papá también, tiene algo que ver con la novela de las chicas, es un papá que cría solo a su hijo, ¿sí? Y se enfrentan a distintas aventuras en el medio del bosque. Con Roald Dahl, ¿no? Sí, la ironía, el sarcasmo, siempre niños huérfanos, exacto. una cosa. A mí me gustó la novela, a los chicos les encantó, era una novela donde tenía algunos capítulos muy largos. Nosotras, bueno, obviamente tenemos que leer de antemano la novela para saber dónde vamos a hacer el corte, para que sea interesante para ellos. Así que lo que tratábamos de hacer era cortar la novela en un capítulo en la mitad y fijarnos, bueno, dónde podíamos hacerlo para que ellos puedan retomar en otra clase o volver a lo anterior. Tratábamos de no leer todo el capítulo completo porque era bastante extenso. Algunos sí eran, se podían leer enteros. Y bueno, lo que tenía mi grupo que era tan inquieto que a mí me llamaba la atención eso, que al principio por ahí les costaba seguir el hilo de la historia porque obviamente eran inquietos, pero después la verdad que yo recontenta porque llegaba a leer a veces todo el capítulo completo y ellos prestaban atención y volvían a comparar con el capítulo anterior y en la puesta en común que hacíamos entre todos, ellos participaban, era una novela que no los cansaba, así que no, la verdad que a mí me dio satisfacción trabajar con esta novela a pesar de que algunos capítulos eran largos, porque la verdad que el grupo pudo lograr el propósito. Es una novela muy extensa, tiene muchos capítulos y es Sí. normal que al principio cueste Claro. sostener, pero el hecho de que sea frecuente y que sea sostenido durante el año garantiza que Y los otra chicos- cosa positiva era que ellos esperaban el miércoles la hora de la novela. Ellos sabían que los miércoles te lo decían, señor, tenemos la novela, te decían.
Y así que no podíamos decir, no, vamos a hacer otra cosa. Era el día que ellos tenían la novela. Y los veías todos sentaditos y todos ahí escuchando todo el momento que se leía. O sea, Tienen la que caja un horaria, lapso, ellos conocen bien la caja horaria, que ellos sabían, día. sí, yo lo tengo en el armario a los horarios y ellos sabían ese día era fijo, el día de la novela. Aparte creabas un clima propicio, me parece, ¿no? Sí, Diferente. yo lo que hacía era, bueno, poner mi silla cerca del pizarrón estaba la silla. Y ellos en el suelo, todos sentaditos en el piso, todos alrededor. Y bueno, era más que nada para que no estén distraídos con el lápiz, con la goma, con que charlan con el compañero. Ellos estaban ahí atentos y expectantes a lo que se iba a venir. Además, esto de comparar con los capítulos, no, era la verdad maravilloso, sí. ¿Lo recomendarías, Laura? Yo recomendaría la novela, sí, por eso digo que a pesar de que algunos capítulos son largos, a los chicos les interesa mucho y esto les llega también, un papá que cría solo, tiene como la historia que ver también con muchas Con historias de ellos acá, mismos. ¿no? Ellos dan cuenta de situaciones que ellos mismos viven en su Claro. casa. Entonces, al estar tan cercano a la realidad que cada uno de ellos vive, también los acerca al texto y a interesarse por qué le pasa a Dani, qué aventuras vive con su papá, toda esta cuestión de ir por el bosque con él. Entonces eso los va atrapando y genera esto en los nenes también. Empatizar con lo que le va pasando a Dani y a su papá. Así que por ese lado, re bien. ¿Y lo volverían a leer el primero? Sí, desde mi experiencia sí, lo volvería a leer. ¿Qué otras novelas leyeron en primero? En primero también leímos Dailan Kifki. Esta también la leímos. Alicia en Pinocho. Pinocho la leímos en segundo. En segundo. En segundo. Y en segundo también habíamos leído Matilda, que también es de Roald Dahl. El año que viene me toca tercero, así que sería bueno si me pueden recomendar algo. Ya estuvimos hablando igual, me recomendaron Charlie, la fábrica de chocolate, pero me gustaría tener otras opciones más. ¿Qué me podrían recomendar para tercero? Nancy, dentro de todo lo que tenemos acá, también podés encontrar que acá hay un libro. Este libro se trabajó en la escuela. Cuando yo estaba como maestra también lo trabajé en segundo ciclo. Se llama Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre. Es de la autora Graciela Montes. Es un libro muy lindo para trabajar. Depende qué cosas vos vas a focalizar y poder trabajar aparte de la lectura. Tiene que ver con las intervenciones que vos vas a hacer después de leer cada capítulo, ¿no? Ese libro es muy lindo. El personaje que aparece es un perro que en cada capítulo le suceden distintas cosas. Habla acá, por ejemplo, desde que nace, la cantidad de hermanitos que tiene, cómo hace él para acceder a la teta de la mamá, si puede o no alimentarse. Nada, después va a aparecer algo que aparece en varios capítulos, que es la calecita, la búsqueda del alimento de él, y bueno, todas las cosas que le van sucediendo. Es muy lindo para trabajar, es un libro que yo lo trabajé y le gusta mucho a los chicos. De los proyectos que llevaron a cabo, ¿cuáles ustedes volverían a hacer con algunos ajustes si fuera necesario? ¿Cuáles se recomendarían? Porque bueno, las chicas de primero pasan a segundo con el grupo, así que las que estuvieron en segundo pueden recomendarle algo para leer o llevar a cabo durante el año, o lo mismo las chicas que Estuvimos en primero. Claro, que estuvieron en primero, ¿qué les recomendarían? Bueno, particularmente nosotros estuvimos en segundo, hacer los limericks de Zoho Loco, ya que estuvieron con Cancionero. Es una buena secuencia para seguirlo. Cancionero, vamos por el lado de la sonoridad de los verbos Claro. y demás. Este es más para la lectura, el recitado, de trabajar con rimas, la escritura, producir un nuevo limerick. Bueno, así que no llegaron, que era el último proyecto que iban a Sí, llevar era a el cabo, último. el de Anthony Brown. ¿Cuáles eran los libros que habían seleccionado? Era Seleccionamos algunos de Willy el tímido, Willy el campeón, Gorila. sí, Gorila, Voces en el parque y Voces en el el parque. túnel. Y el túnel. Sí. Ah, que está acá el túnel. Sí. Bueno, lo pueden hacer en segundo. Anthony Brown es un autor e ilustrador de libros álbum. Hay varios acá en la biblioteca de la escuela. Después está Cambios, Voces en el Parque. Voces en el parque, Cambios. La bibliotecaria creo que en alguna compra de libros también ha comprado otros. Y bueno, y muchas de ustedes tienen libros en su casa de Anthony Brown.
Y El bosque también está, de Anthony Ah, Brown, el- si bien no en el está bosque, en el incluido bosque. dentro de y las esta- pinturas de Willy. También las pinturas de están Willy. acá, que son los libros que llegaron de Ese también en lo las cajas teníamos. que venían de. Yo quería compartir esto, que vieron que nosotros a principio de año se les entrega a ustedes una planillita, que es el recorrido lector que van a tener los nenes en cada año. Y ahí aparece el listado de novelas que ustedes van a leer, también aparece el listado de distintos textos según las secuencias que ustedes van a abordar. Nosotros para el año que viene vamos desde la gestión, desde el equipo de conducción, junto con ustedes, la propuesta va a ser que eso que ustedes escribieron también lo podamos socializar dentro de lo que tiene que ver, ya sea primer ciclo o segundo ciclo, para poder seguir trabajando. De alguna manera eso nos sirve a nosotros como información y poder garantizar de que cada año tenga la lectura de una novela o dos. En el caso del segundo ciclo también aparecía en algunos grados hasta 3 novelas llegaron a leer, pero tiene que ver con la cantidad de capítulos y cómo las decisiones didácticas que tomó el docente. Así que bueno, será algo para continuar en 2020 y poder socializar con ustedes también, para ver qué leyó los alumnos que ustedes van a recibir, qué leyeron en primero, qué leyeron en segundo, en tercero, y así con los años que siguen. Poder construir una trayectoria de lectora de los nenes, poder saber cuando reciben un grupo qué es lo que han leído los chicos, ¿sí? Si bien se garantizan todos los años, géneros, autores diversos, personajes prototípicos, autores contemporáneos, extranjeros o argentinos, bueno, poder ver la trayectoria escolar desde primero hasta sexto es importante, garantizar eso para todos los niños. Chicas, yo les quería comentar algo. Este año me tocó por ahí, dentro de lo que es la continuidad pedagógica, ser partícipe tanto en segundo como en primero, estar con los nenes y poder trabajar con el material que me dejaron, que justo me tocó Sixto 6 cenas, y la verdad que lo que pude ver es el gusto lector de los nenes y cómo les gustaba, cómo se apropiaron del libro. Conocían todo, me lo podían narrar, tenían actividades que ustedes ya me habían dejado siguiendo su secuencia de trabajo, y los nenes excelente. Y nada, me contaban toda la historia, todo lo que ocurría, y una cosa que decía hoy Laura, por ejemplo, aparece mucha enumeración en cuanto a lo que son las cenas. También que haya un animal les atraía mucho, porque ellos en lo cotidiano también comparten con los gatos, no es algo lejano a ellos. Y con respecto a las comidas, nada, les gustó mucho a los nenes. ¿Estos libros estaban en la biblioteca del aula de los nenes? ¿Ellos pudieron llevárselos Sí. a su casa después? Sí, ¿Y sí. ustedes vieron, por ejemplo, en las fichitas de biblioteca, si alguno los seleccionó después de que terminaban la secuencia? Si eran libros que... Sí, me lo pedían bastante, sobre todo el gato con botas, fue el que más pedían en mi caso. Que por ahí un día no se lo podía llevar varios, entonces decíamos, bueno, el otro día lo trae, te lo llevas vos, y fuimos haciendo ese trabajo, porque muchos querían llevárselo. Y eso les pasó en varias oportunidades, con diferentes secuencias o proyectos, de que Con después de diferentes leer... cuentos ocurre que ellos, ellos le pones la mesa de libros y ellos se ponen ahí, hasta llegan a pelear porque uno por ahí quiere llevarse uno y el otro quiere también el mismo. Entonces es ahí donde uno trata de mediar y decirle, bueno, hoy te lo llevas vos, mañana vos, ¿por qué quiero llevártelo? Lo podés llevar mañana. Y bueno, y porque sí, ellos tienen sus gustos. Sí, y sí, porque Ya- uno, ya de uno mirarlo también nomás, elige sobre eso- lo conocido, claro, también, y ¿no? ya A medida de que va mirarlos, conociendo literatura claro. puede empezar a formar su gusto lector. Ellos ya de mirarlo piensan que le va a interesar por alguna u otra razón. Entonces a veces Y pasa aparte que para los leerlo dos también, coinciden. el hecho de que Sí, el sí. señor se lo haya leído les permite a ellos también Sí. poder hacer una lectura Totalmente. de texto, y más cuando Cuando- recién están... Cuando van avanzando en la alfabetización, Sí. que a nosotros nos pasó cuando hicimos el de gatos. El año pasado en primero hicimos el de sapo, el anterior hicimos el de gato. Me pasó que después lo tuvimos en segundo en la biblioteca del aula, y como ya lo conocían en primero, esos nenes que no estaban alfabetizados, al lograrlo en segundo ya se lo querían llevar para leer, Claro. para leerlo por El cada de uso. miniatura y Matiz Ujú. Gato Rojo Son los más sí. llevados. más llevados. Sixto Sí. 6 cenas también por todas estas tramas que tiene, donde va pasando por diferentes casas que le pasan diferentes cosas, donde le dan las diferentes Y comidas. lo comparten con la familia, se lo leen a la familia, porque Sí. en el grado de Lorena en segundo, sí, yo ya me lo llevé, me decían, la señora me lo prestó y me lo podía llevar. Y así se lo iban pasando. O por ahí Queda muy marcado en ellos Sí. la lectura que uno Sí. hace en la escuela, porque después los padres mismos comentan y dicen, Sí. estuvo toda la tarde contándome lo que le leíste en la escuela. Y vos decís,
Bueno, es como que te viene y te culpan, ¿viste? Pero está buenísimo que ellos puedan ir a la casa a explicar por qué se llevan ese libro y qué les gustó. Nosotros tenemos experiencia al trabajar con biblioteca áulica de que ellos ya te explican por qué llevan un libro. No es porque sí, o porque me gusta, o por el dibujo, por la tapa. No, yo lo llevo por esto y esto y esto. O sea, ellos Y ya si pueden toman su explicar. tiempo para seleccionar. Sí, también, sí. En primero quizás seleccionan más la imagen que les gusta, los colores que tiene, pero después a medida que se van formando como lectores, yo ya creo que el interés es otro. Ya buscan qué es lo que pasó, Y cómo entre va a ellos terminar. también se Entre ellos recomienda cuando se qué recomiendan, texto es llevar. Este no lo maravilloso. lleves porque no te va a gustar, este sí porque tiene tal imagen, este habla de tal cosa, así que llévalo. Entre ellos mismos discuten sobre el contenido que tiene el libro y si le va a gustar. Cuando al pasan a compañero o no. seleccionar, ustedes tratan de que pasen de a dos, de a tres dos, puntos. sí, a veces de a dos. O hay uno que está terminando de anotar en su fichita por ahí y ya voy llamando a otro para que empiece a seleccionar su libro y le dice, no, este no te lo lleves porque a mí no me gustó. Y pasan esas cuestiones entre ellos que lo van comentando. Y las fichitas de la biblioteca áulica, Nati. ¿Cómo les trabajamos? Sí, ellos cuando pasan buscan solitos. Primero trabajamos con el título de la obra y ellos solo agendan su nombre. Y en segundo lo hacíamos al revés. Ellos tienen la ficha con su nombre y registran el título de la obra. Y en mi caso sí, lo que yo hago por ahí es poner, para los nenes como no están todos alfabetizados, es poner varios títulos que comiencen igual para ver si se da cuenta dónde está el título de la obra que él se lleva. Hacemos ese tipo de trabajos. En vez de darle toda la ficha, así que por ahí es más difícil que encuentres la ficha que corresponde al cuento, le selecciono yo 2 o 3 y le digo, bueno, busca de estas 2 o 3 dónde está el título del cuento que te vas a llevar. Y ahí lo busca, y si no, siempre algún compañerito lo ayuda, o buscan alguna palabra segura, o por ahí si ¿Una ya se palabra encuentra- segura para qué, Nati? por ejemplo, si va a llevar Caperucita Roja, Sí. ya sabe que tenemos en la ficha y la agenda lectora donde dice Caperucita, entonces va y busca. Lo comparan mucho con los nombres Con los también. nombres de ellos Es también. muy usual que comparen con el nombre y busquen dónde dice el nombre de ellos y relacionan enseguida, como Carlos. Empieza igual que Carlos, te dicen. Y van y buscan dónde dice Carlos. Así que bueno, eso también Sí, ayuda mucho en tratamos cuanto a la que lectura. siempre la escritura sea en imprenta mayúscula,